ciclo de experiencias significativas en la promoción de la salud alimentaria en los territorios. Esta vez organizada por Educar Ida y Vuelta y Pan Rebelde. Nosotros, como Educar Consumidores y la Alianza como Salud Alimentaria en Colombia, estamos apoyando esta experiencia tan importante con 4 o 5 cocineros y cocineras. Hoy tenemos el gusto de contar con uno de los cocineros, custodio de semilla, Nicolás del Camino. Ahorita Alejandra nos va a contar un poco de Nicolás del Camino y también contaremos con Claudia Villamil, la nutricionista, también custodia de semilla, quien nos va a dar a conocer cuáles son esos valores nutricionales de estos alimentos tan ricos que estamos aprendiendo a cocinar y los que están allá a degustar. Espero que cuando pase esta pandemia podamos hacer en vivo ya y estar allá en el territorio y poder estar en el encuentro número 35. Si es que Alejandra, por favor, cuéntanos entonces de Educar Ida y Vuelta. Hola Luz Estela, buenas tardes. Muchas gracias. Agradecemos a Educar Consumidores, a la Alianza por la Salud Alimentaria. Les damos la bienvenida desde la Fundación Educar de Ida y Vuelta a este segundo en vivo del encuentro número 34, como decía Luz Estela, de 3 encuentros que vamos a tener en estas fechas. Este es el segundo, el próximo domingo va a ser el tercero, recordando pues nuestros encuentros de Pan Rebelde. El día de hoy estamos nuevamente en nuestra cocina, que también es la cocina de Quisco, entonces nos alegra mucho saber que están de nuevo por acá en nuestra casa, y tenemos a 2 invitados muy especiales. Entonces está Nicolás del Camino, de Antacarana, de la alcaldía de Antacarana, de zona rural del municipio de Salento. Él es custodio de semillas también. Y tenemos a la super invitada, que es Alana Rivera Ramírez, que va a cocinar hoy con Nicolás, su papá, y nos van a enseñar a preparar una deliciosa quinoa con verduras. ¿Qué más vamos a preparar, Alana? También un dulce de sidra y una bebida de flor de Jamaica. Entonces esperamos que desde sus casas tengan los ingredientes para ir cocinando con nosotros, y si no, pues que puedan tomar nota para que puedan preparar en sus hogares más adelante. Entonces les damos la bienvenida, esperamos que se diviertan, que aprendan mucho en esta tarde, y a Claudia también la saludamos, a Claudia Villamil, la nutricionista, y nos va a acompañar más adelantico con unos tips nutricionales. Entonces, Nico, bienvenido. Y Alana. Ok. Presentación que nos faltó Caterine, también de Pan Rebelde, quien va a ser la encargada de hacer las preguntas cuando la audiencia entre en el momento de hacer preguntas, de querer aprender más, de querer compartir más. Y David Buccelli, de Educar Consumidores. Ahora sí, Nicolás y Alana. Bueno, buenas, como acaba de decir Alana, hoy vamos a hacer un dulce de sidra, ¿sí? Y vamos a hacer una quinoa con verduras, ¿listo? Entonces, para empezar, vamos a esta sidra. Para aquellos que no conozcan la sidra es esta plantita, vamos a ver si ahí se ve, ya tiene acá como una enredaderita, ella es rastrera, y hay muchas variedades, hay unas blanquitas, más pequeñas, más arrugaditas, unas con chuzos, sin chuzos. Sí, es un alimento muy rico en la parte de que es de mucha agua, es un sabor muy neutro, entonces vamos a encontrar, adopta muy bien el sabor de lo que le pongamos. Entonces hay personas que les gusta rallarla y ponerle un poquito de mango, y ella ya coge con un poco el sabor al mango, por lo que es muy neutral en el sabor. Y la que tenemos aquí es ya una sidra, se le quita la cáscara, se corta en 4 y se le quita el corazoncito, que es la semilla, por lo que ella es más durita. ¿Listo? Yo muchas veces realmente la uso sin ponerla a desaguar. La de hoy sí la pusimos a desaguar porque era una que estaba muy biche, entonces ella es muy manchosita, entonces dejo un momentico en agua y ella ya bota y tenemos estos pedacitos. Entonces de entrada lo que vamos a hacer es rallarla. ¿Listo? ¿Quieres rallar con esto? Entonces vamos a coger estos trocitos y para hacer el dulce vamos a rallarla. El dulce que hoy vamos a hacer no solamente es de sidra, sino que es de
Mejor a este, como mejor la cosa. El dulce que vamos a hacer no es solamente la sidra, sino que vamos a agregarle ahorita nuez de Brasil. Son unas nueces como grandecitas, un poco trituradas, que entre todas sus utilidades, pues está de que es uno de los alimentos más ricos en L-carnitina, ¿sí? Y la L-carnitina, bueno, cambiamos pues. La L-carnitina es vital para la parte de metabolización de las grasas que consumimos. Entonces es un alimento que es muy útil, es de los granos secos con mayor contenido en L-carnitina, sin olvidar pues que los granos secos tienen un nivel de proteína y grasa, lo cual es muy chévere, es digestiva, tiene fibra. Y bueno, vamos primero a rallar todo esto antes de ponerlo a calar. El día de hoy vamos a usar panela. Para poner el dulce, pues vamos a usar panela, aunque también es donde tú puedes poner a hacerlo y usar una stevia o otro tipo de endulzante. Bien. Cuidadito con los dedos. Siempre atención con los dedos. Bueno, esta que es chiquita para ti, coge las grandes, ¿listo? Hasta donde puedas y yo les termino para que no te vayas con un dedito. También contarles que, no sé si lo mencionaron ahorita, pero nosotros somos parte de la red y también somos de la Ecualdea Antacarana por Salento Quindío, que no sé si ahorita lo mencionamos. Y estas sidras pues también vienen de nuestra Ecualdea, que queda por Salento. Vamos a pasar acá en colorito para que puedan tener. ¿Ya se ve? Dulce. En esta vamos a cocinar. Cuando ya esté muy cortico me lo pasas y te coges otro pedacito. También contarles y recordarles que desde Pan Rebelde estamos incentivando e invitando a cocinar con los niños y las niñas. En el último encuentro presencial logramos hacer un encuentro de cocineritos de Pan Rebelde, donde preparamos hicimos una ensalada ese día de espinaca con los niños y las niñas, porque la idea es involucrarlos a ellos en las preparaciones, en las cocinas, en la cocina, no solo para que aprendan de los frutos y del sabor del territorio, sino también esto nos va a ayudar, como decía que día Claudia, a que ellos mejoren la alimentación. Si ellos preparan sus alimentos, va a ser mucho más gustoso para ellos poderlos consumir. Entonces, es una invitación que desde sus casas puedan también cocinar con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos y compartir en familia también estos espacios. Y si le contamos como qué cantidad de sidra. Eso está aquí pensando. La sidra que tenemos aquí es más o menos como esta, un poquito más pequeña que esta. ¿Sí? Que si vemos en comparación al tamaño de la mano, usamos 2 sidras, eso es lo que dejamos remojando sin la cascarita y que la tenemos aquí ya listas y las estamos alistando. Otro detallito chévere de la sidra, por un lado, es de que su mayor contenido es agua, es muy acuosa. Por eso hay dulces como que si la fruta es muy fibrosa o el sustrato para un dulce es muy fibroso, pues se va a adicionar un poquito de agua en el proceso. Con la sidra casi no toca hacer eso, sino tapar la olla, que es lo que vamos a hacer ahorita, y ponerlo en calor mediano bajo, de tal forma que los mismos alimentos van a empezar a sudar y se va a volver la misma agua de la sidra, es en la que se va a derretir la panela. ¿Sí?
Otra cosa muy bonita de este alimento, aparte de que esto en las fincas era conocido como alimento para, esto les decían antes que esto era comida para marranos, ¿sí? Porque lo usaban realmente era para hacer las aguamasas y esto que le daban al cerdo. Algo maravilloso también que a mí me gusta mucho de la sidra es que es un alimento alcalino. Si hay alimentos ácidos, hay alimentos alcalinos, nuestro cuerpo o el pH cuando estamos en el vientre de nuestras mamás es un pH alcalino, entonces es un alimento que podemos llamarlo alcalinizador por lo que tiene un pH alto. ¿Sí? ¿Cómo vas ahí? Creo que esa déjala ahí y yo ya le hago. Otra opción con la que me gusta hacer este dulce, si uno quiere evitar usar productos derivados de la caña como es el azúcar, la panela, la stevia, particularmente pues yo soy partidario de que si va a usar la stevia, ojalá sean hojitas. Y échame esa aquí. Personalmente pienso que la stevia si lo vamos a usar, que sean hojas. No me agrada mucho todos estos nuevos azúcares artificiales, la esplenda y esto que son como azúcares que uno, el cuerpo mucho menos sabe qué hacer con eso. Entonces, faltan esos estudios para hablar de qué fase metabólica hace, pero al menos lo que son la stevia en hojas, el cuerpo pues un producto más natural al momento de emplearlo. Vamos a limpiar acá. Alana, ¿tú sabes a qué sabe la sidra? ¿Les quieres contar a las personas que nos están viendo a qué sabe la sidra? ¿A qué te sabe? Pruébate un pedazo y nos dices qué sabe. Y nos cuentas. ¿Pedacito? ¿Qué tal que alguien no la conozca y no sepa a qué sabe? ¿Qué te supo? No es dulce. No es dulce. Tienes toda la razón, no es dulce. Las notas yo también un dulce que ella tiene. ¿Pero sabe rico? Y vamos a aplicarnos por acá las manitos. Fíjate tus esas. Vamos a echar este aquí, vamos a poner la panela. Realmente como este es como bastantico, pongámosle una primero y vamos viendo que yo creo que con eso puede ser suficiente, ya según el gusto. Y vamos primero a colocarla tapadita, ¿dónde está la tapa de este? Y vamos a ponerla así, a un fuego mediano bajo. Vamos a dejar primero que ella se cocine un poco y ya después de eso vamos a agregar las nueces. No solo se puede hacer con las nueces, también podemos agregar en otros momentos otro tipo de granos, el maní es muy rico y sobre todo si uno lo cocina y lo deja varios días, coge un sabor muy muy rico, porque como les decía es un alimento muy neutro, entonces él coge el sabor de lo que tú le adicionas. Entonces algo chévere de la sidra es que tú la dejas ahí unos cuantos días y cuando pruebas pues el dulce sabe a nueces, siendo sidra pero con un sabor muy muy rico. Ahora vamos a continuar, ya hemos adelantado en la receta de la quinoa, hemos adelantado en la parte de que ya hicimos la quinoa como si fuera arroz, se puede hacer una arrocera, es el mismo procedimiento que el arroz, que es la fórmula de que tú por cada vaso o porción que pongas de arroz, pues adicionas 2 de agua, se aplica lo mismo para la quinoa. Hay un detalle con la quinoa y es según la marca que tengamos, digamos esta es una que está más lavadita, pues ella tiende a ser blanquita, ¿sí? Pero esto es porque se ha lavado y se le lava la saponina. Cuando uno de pronto consigue una quinoa y ella venga más oscura, entonces lo que hacemos es remojarla un momentico y luego la pasamos por un colador, la jugamos un poquito para bajarle la saponina, ya que la saponina también es un sabor amargoso. Y ya luego ahí sí la ponemos a cocinar como si fuera un arroz, se le echa un poquito de aceite, se le echa un poquito de sal, si quieren agregarle cebolla, eso, tal cual como si fuera un arroz, pero con la quinoa. Aparte de eso tiene entre todas las maravillas. Habla.
aquí está diciendo Lana que mientras se cocina la sidra, ahorita vamos a ir cortando estas papas y vamos a hacer las verduras, ¿sí? Ya vamos para ese paso. Entonces ahorita ya hicimos aparte lo que es el arroz de quinoa, ¿sí? Como si fuera un arroz, y lo que vamos a hacer es hacer las verduras. Desde entrada vamos a empezar, vamos a cogernos una cebollita de huevo, pátelas por favor. Bueno, entonces estuve pelando la cebolla. Vamos a empezar agregando cebolla y ajo, y lo vamos a poner en un poquito de aceite. En este caso, pues a mí me gusta usar un poquito de aceite de coco, que ya puse en la sartén en la que ahorita vamos a empezar, y vamos a sacar un poquito de ajo. Esto es muy, darle como sabor a la comida, sazón. Y pues ya también recordar que los antibióticos naturales, pues tenemos el ajo y la cebolla como uno de los alimentos que puede funcionar como un antibiótico natural, ¿sí? Y eso es una maravilla, incluyendo también otros alimentos como el limón, que también tiene esa capacidad para limpiar heridas, este tipo de cosas. Vamos ahí. Bien. Ya después de quitarle la cascarita, le echas una cuajadita ahí en el agua, ¿listo? Si te lavas un poquito, y la secas, y las cascaritas por aquí. Sí, sí. Ella las lava y la cascarita. Vamos por acá, pelando también. Entonces, lávanos por favor esa lana. Esta sidra ya está perfecta para sembrar. Ella solita termina y va sacando la raicita, la ramita para sembrar. Entonces, la ventaja con la sidra también es que no tenemos que consumirla. Cuando la consumimos más tierna, es más blanda, es más fácil también de manipular, pero cuando está, digamos, lleva más tiempo, que está como más hechita, también la podemos consumir. Y también nos aporta, digamos, a nivel nutricional. ¿Me prestas las zanahorias, Alana, por favor? Y sécalas un poquito. Sécalas un poquito ahí. Eso. Yo pico los ajos. Pica uno y el otro me lo pasas a mí. Listo. Vamos a ir colocando a calentar. Es una cacerola que tiene, como les decía ahorita, un poquito de aceite de coco. Al final quiero agregarle un poquito de aceite de oliva, pero terminando de hacer las verduras. El aceite de oliva, como es una grasa que es sana, que es buena para el cuerpo, pero a los 120 grados de temperatura ya se va a quemar. Entonces lo ideal sería que cuando tú terminas la cocción de alimentos, ahí sí vas, y ya cuando le apagas a la estufa le echas un poquito de aceite de oliva a los alimentos que quieras poner, porque de lo contrario quemas las propiedades nutricionales que tiene. Vamos a colocar este a calentar. Y de una vez vamos a agregar la cebolla para que vaya sazonándose. La forma de los cortes, Nico. Eso es normal, picadita pequeña. Vamos a poner. Vamos a picar este. El ajo, pues a mí me gusta picarlo finito. También hay culturas donde, por ejemplo, cuando terminan, lo que hacen es machacar el ajo y se agrega al final de los alimentos, para que tenga más fuerte el sabor del ajo. Eso lo uno mucho cuando va como a comunidades indígenas, es algo que les gusta hacer, como terminar la sopa y ahí se adiciona el pedacito de ajo machacado y le da un sabor muy rico a la comida. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer aquí picadito desde el comienzo con la cebolla. ¿Cómo te va a ti con ese ajo? A ver. La zanahoria sí la vamos a cortar en medias rodajas, o si está muy delgada en una parte, pues solamente las rodajitas, ¿sí?
Y mientras Alana nos acaba de alistar esos pedacitos de ajo, les agregamos. Vamos a coger un pimentón, lo vamos a poner aquí sobre los lados, el que acabo de picar eso, y la otra el pimentón, por favor. Pues yo el ajo me gusta picarlo bien pequeñito, porque no me gusta que quede tan grande a mí. Como que lo pongo en línea y luego le hago así, en línea y luego así. Y así queda pequeñito. Y este es un pimentón que está, porque como que tiene una semilla, pero igual se va a comer, porque vamos a echar cocinadito y ya aquí. Luego vas a ver. Y este es un brócoli. Lo que vamos es a sacarle varios arbolitos a Lana. Yo también quiero sacar. No, ahorita los vas a sacar así chiquitos, ¿listo? Ahorita los vas a lavar. Yo te saco los troncos y tú ya los sacas ahorita más pequeñitos con las manitos, ¿listo? La invitación de cocinar con los chiquitines, con los niños y las niñas es también, pues, bajo la supervisión de una persona adulta, responsable, que sepamos como en qué nos pueden colaborar, pues, tener cuidado con el fogón, con el fuego también, evitar que se quemen, emplear cuchillos que no tengan mucho filo para evitar también cortes en ellos, pero también los involucramos. Y siempre estar atentos. Sí, ya huele muy rico la cebolla. También en el caso de los chiquis, pues si ellos lo cocinan, pues posiblemente van a estar más abiertos a probar muchos tipos de alimentos. Y lo que estamos haciendo en este proceso es aprender a comer diversos alimentos y en este proceso pues ir encontrando también identidad cultural, familiar, ¿sí? Cómo construir una buena salud. Pues bueno, como les decía, lo que hemos hecho con la zanahoria que es como lo que agrego después de la cebolla, por lo que ella se demora más ratico en ir ablandando, las partes grandes en 2 pedacitos, las partes chiquitas solamente la rodajitas más o menos de 4 milímetros, 5 milímetros, si quieren más delgadas no hay ningún problema. Y vamos a agregarlo a la cocina. Como estas son zanahorias pequeñas, pues vamos a echarle 2 zanahorias. ¿Cómo vas con los arbolitos, Elena? ¿Sí? No tienes que dejarlos tampoco tan diminutos. Mira, como este tamaño, está bien, mira, como un dedito. Un pulgar, ¿listo? Así está apenas para que los vayas sacando. Y hazlo sobre la tablita de picar. Eso. Otra cosa que es muy chévere cuando a mí estoy haciendo un plato o al menos se trata de hacer verduras, es recordar que la comida, el universo nos puso todo lleno de colores, ¿sí? Entonces es chévere cuando podemos empezar a contar cuántos colores puede haber en nuestro alimento. Si por ejemplo la quinoa va a quedar un poco cafecita, agregamos a otro producto que acabamos de echar, que es el aceite de coco, que él es blanco, ¿sí? Un buen aceite de coco normalmente se pone pastoso por debajo de los 27, más o menos a los 20 grados de temperatura, ya está poniéndose pastosito, blanquito. Zanahoria naranja, brócoli verde, las cebollas blancas, la blanco, amarillo. ¿Sí?
También si tuviéramos, uno quiere usar pimentón del que es amarillo, también se puede usar. Si uno quisiera agregarle zucchini, también hay unas variedades amarillas, estaríamos sumando más colores, ¿sí? Porque no solamente nos alimentamos de lo que hemos visto en el microscopio, sino que no es lo mismo sentarse y ver un plato lleno de colores. En el caso del pimentón se va a cortar es palitos delgaditos, no sé si ahí se alcanzan a ver. Y seguimos con el pimentón, que él ablanda relativamente rápido y le da un sabor muy delicioso a nuestras verduras. Mientras tanto, Lana, como ven, está concentrada sacando los pedacitos de brócoli. Y nadie me puede hablar. Porque así no me desconcentro y me corto. Los niños y los grandes tenemos que estar pendientes cuando usamos cuchillos, ¿cierto? Ajá, y también tener mucho cuidado porque nos podemos cortar. También los grandes. Por supuesto. Entonces, ven acá, ya vamos a tener el pimentón. Lo otro de mantener con la tapa, mantener tapado al momento de cocinar las verduras, hace que los alimentos suden y no vayan a quedar unas verduras fritas, sino más bien como sancochaditas en su propio jugo. ¿Sí? No hace necesario que se esté fritando o quemando nada y empieza a coger unos colores muy bonitos la comida. Entonces aquí para que vayan viendo cómo vamos. Coge un color muy bonito, no es un color quemado, no es un color pálido donde se han quemado los nutrientes, sino que es un color muy vivo. Vamos a empezar a poner el brócoli. Ya tan rápido. ¿Qué dice? ¿Va a poner brócoli? Cuidado que está caliente. Y se va a poner brócoli. Entonces, como les decía, casi siempre este proceso, yo suelo hacerlo en un fuego medio bajo o bajo, para que no vayamos a quemar los nutrientes. Para que no se vayan a quemar las propiedades nutricionales. Y a ver acá un poquito más de cerca. Hay personas que no usan usualmente el tallo de este brócoli, ¿sí? Pero hoy voy a echar un poquito, mientras sea al lado tierno, si es una parte del tallo que está muy durita, entonces uno lo que hace es al menos quitarle la cáscara y utilizar, porque a veces creemos que la parte que nos han dicho que se come es la más nutritiva. Y realmente muchos de los minerales en las verduras se van a encontrar en los tallos, ¿sí? Entonces es una forma que queda como una especie de papita, que si la picamos también finita, ella va a quedar blandita, como si fuera un pedazo de papa, pero es el mismo brócoli, estaríamos empleando ahí sí todo el vegetal. Esto quiere preguntar. Vamos a mostrar el otro. Importantísimo lo que les decía, mantenerlo tapadito. Mientras más hermético sea el recipiente, pues mejor sudan los alimentos y queda en sus propios juguitos. Y este, mientras tanto, es el dulce que se dirá esto. Eso va empezando a jalar. Ya la panela se deshizo casi del todo. Y
Recordarán que no le agregamos nada de agua, sino que como es un producto acuoso, cuando tú lo tapas con una tapita bien selladito, él empieza a sudar. ¡Wow! ¿Cierto? Así de rico. ¿Listo? Sácale por último. Y con ese ya tenemos los brócolis para nuestras verduras. Del pimentón, pues bueno, no lo usé todo. Si uno quisiera, pues sí, pero para la porción ahorita que usé, pues usé como 2/3 de un pimentón medianito tirando a grande. Vamos a sacar este acá. Lo que les decía de los tallitos. Sacamos también los arbolitos, además que los arbolitos se ven muy lindos en los alimentos cuando queda ese verde tan vivo que tiene el brócoli, ¿sí? Como verdura. No. No es lo que no te escucho. Ah, cuando se cocina. Está muy bien. Chicos, les podemos ir contando como qué más le vamos a adicionar No, para pasar con Claudia. pues en el caso de este, por ahorita lo que vamos a hacer es terminar de adicionar los brócolis. Ya como acabaron de ver que digo, a mí sí me gusta coger la nuez de Brasil. Entonces una porción más o menos, notarán que es como si uno fuera los manitos así. 2 sidras, una panela y vamos a adicionárselo al dulce que acabamos de mostrar. De tal forma que ya la nuez vaya impregnando el sabor y se vaya ablandando. Ahorita la vamos a ver. Por eso vamos a pasar con Clau y ya esperamos a que nuestras verduras se ablanden. Los verduras estén blanditos. ¿Algo más le vamos a poner a las verduras? Ay, sí. Vamos a echar unas 3 papitas criollas. Estas ya las habíamos dejado listicas. Yo creo que se llama. Vamos a poner estas 3. Listo, entonces mientras continuamos la cocción acá de la quinoa, de las verduras, del dulce de sidra, entonces vamos a saludar a Claudia, a darle la bienvenida esta tarde, agradecerle que nos esté acompañando el día de hoy y ella nos va a compartir unos tips nutricionales. Entonces, Clau, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias Alejandra, Nicolás, Alana, qué rico verte allí, como siempre, haciendo cosas hermosas por la vida y por la dignidad. Te felicito, Alana. Bueno, gracias Luz Estela, Educar Consumidores, Alejandra de la Fundación de Ida y Vuelta y de Pan Rebelde, gracias Nicolás del Camino y Alana. Gracias por ser custodios de Semillas y mostrarnos estas cosas tan hermosas que podemos hacer día a día con lo que nos da nuestra tierra. Bueno, como nutricionista y aprendiz de custodia de semillas de la red de familias quintianas, custodias de semillas libres, hoy vamos a hablar un poquito, antes de hablar de nuestros 3 tips de hoy, vamos a hablar un poquito de las propiedades de algunos de los alimentos que utilizó hoy en nuestra preparación, en las 3 preparaciones que está haciendo Nicolás y Alana. Entonces recordemos un poquito, hace 8 días ya habíamos hablado un poco de las propiedades de la quinoa, habíamos hablado que la quinoa pues es propia nuestra, es de acá de los Andes, y por ende pues es un alimento tradicional que primero se detecta como sus orígenes en el lago Titicaca del Perú y en Bolivia. Ellos desde hace 7.000 años la vienen utilizando, pero después de la llegada de los españoles, recordemos que tuvimos una pérdida grandísima porque ellos trajeron todos sus cereales y así como hicieron una imposición de varias cosas, de religión, de la forma social de vida, también hicieron una imposición de sus alimentos. Dentro de ellos, pues la quinoa fue desapareciendo y recordemos que la quinoa en lengua quechua significa grano madre. Eso fue una cosa importantísima, pero en estos países que ya les acabo de mencionar, Perú y Bolivia, ellos siguen utilizándola y algo que para nosotros es como novedoso porque empieza a verse en supermercados, porque empieza a utilizarlo toda la gente en las tiendas naturistas, realmente
ellos no dejaron de utilizarla durante todos estos años. Y los indígenas en Colombia la siguen produciendo, toda su vida la han producido, la han utilizado. La quinoa o quinoa, también se le dice conom, es un alimento tradicional del territorio inca. Y recordemos también que en este momento hay varios libros interesantes que hablan de la quinoa. Uno que me encanta mucho y que tuve la oportunidad de leer hace 2 años es el libro del Recetario Internacional de Quinoa, Tradición y Vanguardia, es de la FAO y de una organización que se llama Chefs contra el Hambre. También fue apoyada por la primera dama del Perú y el expresidente Evo Morales de Bolivia. Entonces, es un libro muy interesante. Los convoco a que lo lean. Está en internet, gratuito, se puede bajar. Y en él veremos muchísimas preparaciones que se pueden hacer con quinoa. Entonces, tenemos atún con quinoa, pastel de quinoa, ensaladas múltiples de quinoa, ¿sí? Ensaladas con frutos rojos. Casi todas las preparaciones que hay allí son originarias del sur de América, y otras también empezaron a utilizarlas pues grandes chefs a nivel internacional. Entonces son preparaciones deliciosas, hasta jugo de quinoa se puede hacer, panquete de quinoa, se puede hacer quinoa con leche, refresco de quinoa. Y una preparación que me encanta a mí mucho aquí en el Quindío, ya tenemos a alguien que nos está preparando la chicha de quinoa. Entonces es tan versátil este alimento, pero adicional a ser versátil, recordemos que también tiene un alto nivel nutricional, ya nos lo comentaba un poco Nicolás, ya lo hemos visto hace 8 días también. Tiene un alto aporte de energía, tiene un alto aporte también de proteína, carbohidratos, grasas, o sea, es un alimento por excelencia. Tiene un buen contenido de grasas, recordemos que las grasas que tiene este cereal son grasas principalmente insaturadas y poliinsaturadas. Monoinsaturadas quiere decir que es muy nutritivo y nos ayuda también a prevenir enfermedades cardiovasculares y a controlar los niveles de colesterol en nuestro cuerpo. Tiene un excelente contenido de hierro y de magnesio y de zinc, o sea que es muy importante para los niños y para los adultos mayores. Recordemos que ellos son los principales que necesitan estos 2 nutrientes. Adicional a esto, recordemos que tiene un alto contenido de proteína comparado con otros cereales como el maíz, el arroz, el trigo, que su contenido proteico es completo, porque el del maíz, el arroz, el trigo es incompleto, quiere decir que no tiene todos los aminoácidos esenciales en cantidad comparado con el alimento de alto valor nutricional de proteína, que es el huevo o la carne, también que tiene un alto nivel proteico. Entonces es un alimento que fácilmente para las personas que son vegetarianas o veganas o flexivegetarianas pueden utilizarlo como reemplazo de la carne o en concordancia con otros cereales y con otros alimentos puede reemplazar perfectamente la carne. También es rico en minerales, ya les comentaba, sobre todo, bueno, ya les comenté, hierro, magnesio, potasio y zinc, pero hay uno que es importantísimo y es el calcio. Aunque el calcio de la quinoa, como el calcio de otros alimentos de origen vegetal, no lo puede utilizar el cuerpo al 100%, pero es un calcio importante principalmente para las mujeres, por ejemplo, que ya entramos en edad de la plenipausia y es importante empezar a aumentar los niveles de calcio en nuestro cuerpo. Bueno, como es tan versátil este alimento, entonces es importantísimo. Mira cómo lo está reemplazando hoy Nicolás por el arroz. Ahora les voy a hacer alguna pregunta sobre el arroz, pero para continuar, él nos utilizó otros vegetales importantes, pimentón, cebolla, brócoli, ¿sí? Otros alimentos. El pimentón, recordemos, se origina en el antiguo México, es específicamente un alimento del centro de México. Durante muchos años fue cultivado por ellos y lo introdujeron a España en el siglo XVII y desde allí pues ya empezó a utilizarse en la cocina, en las grandes cocinas europeas. También el brócoli, nos comentaba un poco Nicolás del Camino, el uso de las otras partes del brócoli que a veces no utilizamos, siempre utilizamos la florecita, sí, que es la parte de encima, pero los tallos son importantes utilizarlos por su alto contenido de hierro y calcio, que es supremamente importante. Pero recordemos que también el brócoli es foráneo, no es nuestro, es de las costas del Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo, donde actualmente es Grecia, Turquía y Siria. Y después empezó a distribuirse o a conocerse en el resto del mundo por comerciantes y navegantes del Mediterráneo, principalmente los romanos y los musulmanes entre ellos, pues fueron los que los llevaron a otros países, España, Inglaterra, y después ya se conoció aquí en América.
El término brócoli es un término italiano que significa broque, broco, que significa brote o retoño. Ese término hace referencia a la capacidad que tiene el brócoli de rebotar. A los brotes laterales resulta que el brócoli sale un brote inicial, pero a los laditos empieza a salir otros brócolis pequeños, y esa propiedad que tiene de los brotes laterales, por eso le llaman brócoli, porque tiene esa capacidad de dar esos retoños. En esta parte es importante también tener en cuenta un alimento importante, la cebolla. Él la utilizó, la cebolla, muchos pensamos que es de acá. La cebolla no es originaria nuestra, es más, es muy distante su origen. Es de Asia y se conoce desde hace 6.000 años antes de Cristo. Desde ese continente se extendió por toda Europa hacia los romanos, y bueno, después de los romanos, ustedes saben que como ellos eran grandes navegantes, comerciantes, pues llegó a las Américas. Se cultiva muy bien en Asia, pero también se cultiva en China, se cultiva también en India, en Estados Unidos y en Turquía. ¿Qué es lo importante de la cebolla? O bueno, tiene muchas cosas importantes, pero primero se utiliza, pues tiene las grandes propiedades culinarias que tiene para dar sabor, pero también tiene unos usos medicinales. Y se incluye en muchos antiparasitarios y en muchos champús para el control de la caspa. En los cultivos es una planta alelópata, es decir, que ayuda a espantar muchas plagas, ayuda a espantar muchos insectos para el control biológico, y se utilizan muchos biopreparados. De allí saltamos un poco al ajonjolí. El ajonjolí, sésamo o sésamo, como le llaman también, es originario de la India y de África, no es nuestro tampoco, pero llegó a Colombia y América transportada por los esclavos. Es bien interesante. Como es del África, ellos lo utilizaban para espesar y dar sabor a la gran variedad de platos, la rica cocina africana, y de allí pues llegó primero a Estados Unidos, llegó al Caribe y fue bajando por toda Centroamérica hasta llegar a Colombia. Adicional a eso, recordemos que ese nombre, ajonjolí, sésamo, sésamo, no es un nombre original, es un nombre que se le fue dando en la medida que fue llegando a los diferentes sitios, pero su nombre original en lengua mande, que es la lengua de los africanos, se llama bena. El ajonjolí es un alimento rico en grasas omega 3 y omega 6, lecitina y fitoesteroles que lo convierten en un alimento que contribuye a reducir los niveles de colesterol sanguíneo. Es decir, nos ayuda a controlar enfermedades cardiovasculares para las personas que las sufren. Adicional, recordemos que como es un fruto seco también, es muy rico en proteína. Y ya hace 8 días habíamos hablado de la sidra, ya nos dieron un amplio conocimiento de la sidra y todas las especies que hay de sidra, porque son varias las especies, la guasquila o chayote, o la famosa guatila, como la conocen en Boyacá y en Cundinamarca. Este alimento, históricamente, también lo describen como con usos medicinales, adicional a lo que nos contaba Nicolás del Camino. Tiene un alto contenido de agua, eso es muy importante, porque al rallarla o utilizarla en preparaciones, esa preparación, por ejemplo, los que lo utilizan ralladito en los frijoles, en las lentejas, a veces se llena mucho más de agua, entonces hay que saber utilizarla bien para saber utilizar ese potencial líquido que ella tiene. Tiene un alto contenido de zinc, de fibra, por eso es utilizado también como gelificante, y pues la L-carnitina, que ya nos amplió un poco más nuestro compañero Nicolás. Y el producto por excelencia, tenemos 3 productos por excelencia hoy: la panela, la canela y los clavos. La panela, recordemos que es un alimento nativo de nosotros, es muy extendido en Sudamérica. Usted va a Europa y usted no consigue panela ya fácilmente, ni es un alimento que ya conocen con gran frecuencia, pero también es producida en otros países como la India y Pakistán. Allá tiene otro nombre, se le llama gur o yakeri, y siendo la India su mayor productor. El único ingrediente de la panela es jugo de caña de azúcar. Al no sufrir refinado como el azúcar y mucho más el azúcar pulverizado, ni tener procesos químicos que tengan mucho de sus nutrientes. Por eso muchas veces uno recomienda entre panela, azúcar refinada, inclusive a veces miel, pues preferiblemente la panela, pero también sepamos de dónde viene esa panela. Ese va a ser uno de nuestros tips. Su contenido principal es de sacarosa, es decir, si tiene algún tipo de azúcar, de glucosa o de fructosa, por lo tanto la panela no es recomendada
en personas diabéticas por ese contenido. Pero también tiene otros nutrientes. Tiene buen contenido de vitamina A, tiene contenido de vitamina B, C, D y tiene una pequeña cantidad de vitamina E. Es rica en calcio, pero como ya les conté, el calcio de la mayoría de estos alimentos no es tan bioutilizable por nuestro organismo. Tiene contenido de hierro, también se aprovecha en baja cantidad en nuestro cuerpo, entonces no es una fuente de calcio ni de hierro, pero tiene potasio, fósforo, magnesio, cobre, manganeso, que es difícil conseguir en algunos alimentos. Por ende, es un alimento que tiene muchos más nutrientes que de pronto el azúcar, ¿no es cierto? O el azúcar refinado. Por eso se recomienda tratar de conseguir productos que tengan un poquito más de nutrientes, así sean en pequeñas cantidades como la panela, pero que al menos nos aporten algo más. La canela tampoco es originaria de estos territorios. La canela se saca de un arbolito que se llama Cinnamomum verde. Y ese arbolito tiene una hoja perenne, que puede ser un árbol hasta de 15 metros de gigante. Y es originario de Sri Lanka, que es el antiguo Ceilán en el sur de la India. Por ende, este alimento, esta planta aromática, que antes era una especia, recordemos que en las historias de Cristóbal Colón era muy reconocido que él llegó a la India buscando especias, principalmente una de ellas fue la canela. Y en ese sector fue que empezó a indagar, por ahí fue que llegó a nuestro continente pensando que había llegado a la India y empezó a buscar aquí la canela, y acá la canela en ese momento todavía no era pues nativa, no era de acá. Entonces se llevó un tremendo chasco por eso, pero encontró muchas otras cosas que le interesaran. Esta canela se deja secar por unos días en rollo y se forman unos deliciosos rizos muy aromáticos y con alto sabor. Y ahí entonces simplemente uno ya coge la pica y la utiliza en las diferentes preparaciones, pero es amplio su uso en pastelería, en helados, en postres, en bebidas, en perfumería, en baños y en aromáticas. Es perfecto para combatir resfriados, congestiones, porque a veces nomás la tomamos es para malestares digestivos, o cuando las mujeres tenemos de pronto dolores menstruales. Entonces es altamente utilizada en todo el mundo. Y los clavos, que es un árbol de clavo, se da en el árbol de clavo clavero, que es nativo de Indonesia, ¿sí? Los botoncitos o las flores, cuando no se han abierto, secos, se denominan clavos de olor, y de ahí es donde ya los abren y se utilizan en todas las cocinas del mundo. Para muchísimas preparaciones se utiliza el clavo. Los clavos son principalmente cosechados en Indonesia y Madagascar, ya les había comentado, pero también crece en la India y en Sri Lanka, donde también es originario la canela. Bueno, dándonos un roce así general por todos estos alimentos, para no alargarme mucho porque me queda poco tiempo, la flor de Jamaica, me encanta. La flor de Jamaica tampoco es originaria de acá, ya hablamos de un alimento originario de África, este es el segundo alimento originario de África, o más bien es una planta aromática y es una planta medicinal. Esta planta medicinal en un principio se cultivaba para obtener la fibra que se extraía de esos tallos duros que ella tiene y se utilizaba para hacer una especie de yute que se llamaba arpillera. Ese yute pues, lo utilizaban en la vestimenta, en estopas, en diferentes productos del tejido en África, pero después empezaron a utilizar las florecitas o los cálices principalmente, porque viene el cáliz completo y adentro viene la flor, que es lo que se utiliza completo, en colorantes alimentarios, y ya en este momento ya se conoce su amplio uso en platos, en comidas, en arroces, se utiliza en otros países como Alemania, y también en este momento pues sus bendiciones medicinales, como lo son, primero es antihipertensiva, antiparasitaria, diurética, ligeramente laxante, ¿sí? Para las personas que sufren de estreñimiento puede servirle mucho tomar aromática de esta planta, y la efectividad como extracto acuoso en el tratamiento de la hipertensión ya está demostrada. Entonces hay varios estudios clínicos que demuestran su efectividad para la hipertensión. Bueno, ahora nos vamos con nuestros tips. Recordemos 3 tips importantísimos. Recordemos que comer es un placer, que las dietas solamente son para las personas que necesitan un tratamiento para una enfermedad o un diagnóstico relacionado, o que su trabajo se lo exige, como deportistas, modelos y otro tipo de profesiones, pero que realmente la mayoría de la población lo que requiere es llevar una alimentación saludable y equilibrada. Y para llevar una alimentación saludable y equilibrada, vamos con nuestros 3 tips de hoy.
¿Dónde compramos los alimentos? Recordemos que hace 8 días veíamos dentro de lo que queríamos hablar, entonces, no solamente basta el qué, sino dónde como, qué como, cuándo como, ¿sí? Y con quién como. Hoy vamos a hablar del qué. Y cuando hablamos del qué, entonces vamos a ver dónde compramos. Es muy importante conocer de dónde vienen nuestros alimentos. ¿Cuántos de ustedes a veces se han preguntado, bueno, yo tomo leche, la compro en la esquina, la compro en la tienda o la compro en el supermercado? Bueno, ¿y de dónde viene esa leche? O compro papa, pero ¿de dónde viene esa papa? Esa es una de las preguntas que yo muchas veces me hacía. ¿De dónde viene la papa que yo compro? Y terminé dejando de comprar papa, definitivamente. Terminé cambiándola por otros alimentos que se cosechan y se dan acá perfectamente en el territorio. Revisemos nuestra canasta. Es importante saber de dónde vienen nuestros alimentos. Clasifica eso que tú tienes en tu cabeza. ¿De dónde viene lo que yo compro? ¿De dónde vienen las carnes que yo compro? ¿De dónde vienen las verduras, las frutas, los empaquetados que yo compro? ¿Dónde viene el pan? ¿De dónde viene la tostada? Clasifícalos y te vas a llevar una gran sorpresa. La mayoría de alimentos, la mayoría de personas no saben de dónde vienen. Sabemos que vienen del supermercado o de la tienda o del mercado campesino, pero realmente de ahí hacia atrás no sabemos. Es muy importante saber de dónde viene ese alimento, aplicado a su proceso desde la semilla o desde el embrión, el caso de los huevos, el caso de la carne, el caso bueno, el pollo, el caso de los que consumen cárnicos. Es importante saber de dónde viene el alimento. La invitación es a comprar local, compra donde sepas qué le hicieron a tu producto, qué le hicieron a ese alimento, qué transformación recibe ese alimento. Si tú compras una mermelada, ¿qué le agregaron a ese alimento? ¿Quién me lo está vendiendo? Hay una diferencia gigante entre la naranja que te venden en el supermercado, la naranja que te vende el señor de la carreta en la calle, la diferencia entre la naranja que te vende el campesino en el mercado campesino y una naranja que te vende el campesino en el mercado agroecológico. Son totalmente diferentes. Cuando tú empiezas a evidenciar de dónde realmente vienen nuestros alimentos, empiezas a apreciar a esa persona que trabaja por un mercado más limpio, con menos químicos, con una tierra mucho más fértil, donde lleguen productos menos invasivos para la tierra, menos dañinos y ojalá principalmente agroecológicos, con procesos agroecológicos y que salga un alimento ojalá orgánico. Sabemos que para muchos nos dicen, es que son alimentos muy costosos. Yo he ido a mercados agroecológicos y digo que no son tan costosos. Digo, no, lo que yo compro, 2.000 pesos de plátano en la tienda, pues acá me venden 2.000 pesos de plátano también. Lo que yo compro en las otras también me lo venden. Igualmente, en este tipo de sitios, habrán unos productos que parecieran más costosos, pero realmente a veces es porque la gran producción, por ejemplo, del tomate. El tomate es uno de los productos que se produce en mayor cantidad en el mercado, tú lo ves en todo lado, pero ¿a qué costo para nuestra salud? Y ahí vamos en el segundo tip, ¿qué compramos? Nuevamente revisemos. Recuerda que compras. Ya revisado dónde compro, de dónde vienen mis alimentos, revisa la combinación de lo que compramos. ¿Es variado? ¿Compro siempre lo mismo? ¿Compro siempre las mismas frutas? ¿Cómo es mi hábito de consumo y de compra de alimentos? ¿Qué quiere el mercado mundial imponer en mi cabeza? ¿Dejarías de comer sin arroz? ¿Dejarías de comer sin papa? ¿Dejarías de comer sin plátano? ¿Dejarías de comer sin azúcar? ¿Por qué otros alimentos puedo cambiar esto que sean mucho más saludables para nosotros? Y ahí va un tip que nos dijo ahora Nicolás. La stevia, por ejemplo, el cambio de azúcar a stevia, pero no la stevia de consumo de paquetico. Recordemos que todos los productos empacados siempre tienen algún químico, ¿sí? Para que él permanezca ahí empacadito, o tiene algún proceso ultraprocesado. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber de dónde viene ese alimento. Entonces, en hojitas es lo preferible en ese sentido. Piensa si eres capaz de vivir sin eso y por qué los cambiarías. La invitación, vuelvo y les digo, es importante comer lo que nos brinda la tierra. Una experiencia personal fue mi cambio de la papa. Cuando yo supe de dónde venía la papa y todo lo que le echaban a la papa que yo consumía en mi casa, dije, jamás vuelvo a comprar papas hasta que no consiga papa orgánica. Como no se consigue en el territorio, en donde estamos acá en el Quindío, conseguimos una papa criolla ocasionalmente, pero acá no conseguimos esa papa orgánica. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos intercambiar por otros alimentos. Compré, entonces, plátano orgánico, empecé a comprar mafafa, empecé a comprar papa aérea y empecé a cambiar mis hábitos de consumo y empecé a ver la mejoría en mi salud. Entonces, esa versatilidad de modificar alimentos unos por otros, enseñémosela a los niños, enseñémosles a ir a un supermercado, enseñémosles a seleccionar los alimentos en un supermercado. ¿Qué debe mirar en una etiqueta? Y ahí vamos al tercer tip.
cómo lo preparamos. Recordemos que hay importancia en el tipo de preparación que hacemos a los alimentos. Dos tips sencillos aquí. Recordemos que cuando hacemos sopas, las sopas principalmente deben ir con un contenido de carbohidratos o de almidones. Estamos hablando de papa, yuca, plátano, mazapá, papa aérea, bueno, sidra también, y algunos de estos que nos pueden ayudar a que tengan mayor contenido de almidones. Pero si voy a utilizar verduras en la cocción de una sopa o verduras cocinadas, preferiblemente échalo ya a los últimos instantes de la sopa para que ella no pierda nutrientes, principalmente vitaminas, se pierden por el calor. Y si yo dejo ahí cocinando y cocinando, hago un dulce de verduras o un dulce de frutas y lo dejo cocinando y cocinando mucho rato, él pierde nutrientes. Igual con la carne, para los que consumen carne, para que ella no pierda todos los nutrientes y sus jugos internos, entonces es importante hacer algo que se llama sellar la carne o sellar el pollo, y es cuando lo hacemos asadito, entonces yo lo pongo por un lado e inmediatamente lo cambio al otro. Y al cambiarlo, él sella todos sus jugos internos. Compañero, muchísimas gracias. Estos son todos los tips por esta semana, un poquito extendidos porque la historia era bien larga esta semana de todos los ingredientes que nos comentó Nicolás hoy. Gracias, Clau. Muchas gracias por esos tips, por contarnos acerca de las verduras, del origen también, de dónde vienen estos frutos que estamos usando el día de hoy. Y volvemos con Nico y con Alana, entonces nos van a mencionar cómo va la preparación. Nuestra cocinera está por allí hidratándose, pero ya regresa. Entonces, vamos tomando agua. Entonces aquí tenemos nuestras verduras, ya hace un rato se les apagó. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ponerlas aquí, en un recipiente más grande. Terminando, lo que hice fue agregarle el aceite de oliva, ya cerca al final de la cocción, para no irlo a quemar y no quemar las propiedades de esa grasa sana. No se le ha agregado sal todavía a este alimento, entonces mezcla por favor, Elena. ¿Tienes otra cosa que me puedas prestar, por favor? Nuestro dulce también está a un fuego muy bajo después de que agregamos las nueces para que ellas fueran ablandando. Y también cuidar de que las altas temperaturas. ¿Listo? Sostengo un momentito. Esta es la quinoa. Sí, que les dije que habíamos hecho como un arrocito. En un comienzo, de pronto, cuando uno lo quiere incluir a niños o a las personas, les da muy duro el cambiar de una radicalmente un alimento. Otra opción es de que uno pueda hacer quinoa y arroz y empezar a balancear la mitad y la mitad. Vamos a agregar la quinoa. Así estaría bien para que, en mi caso, pues a mí me gusta que quede con más verduras que un arroz. Pues está en un segundito. Una forma de hacer que se vean más las verduras es siempre mover hacia arriba, ¿no? De afuera hacia arriba. Que quede, entonces recordamos, tenemos unos ciertos carbohidratos, notaron que solo usamos 3 papitas, la mayor parte es verdura, zanahoria, mucho brócoli, cebollita, ¿sí? Entonces estamos ya ahí, tenemos un grupo de carbohidratos, ¿cierto? Tenemos otra parte que sería las grasas sanas que empleamos para esta preparación, grasas sanas que se pueden someter a calor, está el aceite de coco, la mantequilla ghee, o que se le llama mantequilla clarificada, que es la mantequilla que se le saca el colesterol denso, ¿sí? Tiene el aceite de oliva, pero aceite de oliva, aceite de ajonjolí, ese tipo de aceites son muy sanos, pero agregar al final de las preparaciones para no quemar esas propiedades. ¿Listo? Entonces aquí tenemos y ya lo que vamos a hacer. Sí, se duró un poquito una zanahoria, está diciendo Alana. No.
si uno quiere puede que quede más verdura. Entonces ya tenemos a nivel de los nutrientes, en esta receta tenemos proteína desde la quinoa, que ya lo mencionamos, que la quinoa tiene un 17% de proteína, ¿sí? Tenemos carbohidratos, que también la quinoa tiene carbohidratos, pero también agregamos grasas sanas. Entonces tenemos presentes nuestros 3 macronutrientes de una forma balanceada y en sus aplicaciones sanas. Y en este tenemos nuestro dulce, que ya la almendra ha ablandado, ¿sí? No se le agregó ningún tipo de agua, se le puede agregar canela, clavos, teniendo en cuenta de que lo que hace es, sobre todo el clavo, aparte de darle un rico olor y sabor a la comida, es de que va a ayudar a que se conserve más. Y ya venimos y podemos servir un poco de nuestro dulce. Y según lo que cada persona guste, puede acompañarlo si quiere con un trozo de queso, unas galletas. Si uno quiere, pues entonces lo otro es de que uno puede cogerlo así calientito, envasarlo en un frasco de vidrio y se guarda así más o menos un mes, ¿sí? Y cuando ya lleva más o menos un mes, se coge un sabor súper delicioso. Yo me aplico esto aquí a Lana. Y esta, que pues ya la habíamos servido previamente, más o menos es la porción en flor de Jamaica, que para los que no conocen, pues se vende en esta forma. Tengamos en cuenta de que, aunque le decimos flor de Jamaica, lo que se cosecha de la planta es el cogollo antes de que abra la flor, ¿sí? Ese se limpia, se seca y quedan estas hierbitas que cuando las hervimos va a quedar una bebida rojiza, ¿sí? No sé si ahí se logre ver, que sería una bebida más o menos rojiza. En este caso usamos más o menos un puñadito para 2 litros y recordar que tiene unas propiedades diuréticas que son muy chéveres. También es muy chévere a veces cuando si se quiere usar por el efecto diurético, agregarle un poquito de jengibre y nos sirve para sacar también fríos en esa parte. Vamos a poner esto aquí. Este aquí, y Alana en un momento ya va a probar esta que toma bebida de flor de Jamaica. Esta no tiene dulce, se puede hacer si quieren con algún endulzante, panela, o en este caso, que ahorita va a poner a Alana una gotica de stevia ya previamente cocinada y puesta en un boterito, que era lo que ahorita hablamos. La stevia no. Bueno, la verdad es que esa quinoa, aparte de que se ve muy, muy rica, huele muy, muy agradable. Igual que la flor de Jamaica, el dulce pues ya lo vamos a probar, a degustar y les vamos a comentar cómo está. Vamos a la parte de preguntas. Vamos a ver si Kate tiene algunas preguntas que tenga del público. Si David, no sé si David es la persona que nos va a hacer las preguntas o Luz Estela. Aquí tengo una pregunta, ¿sí? Sí, Va para Nicolás y si Claudia también la puede complementar, ¿sí? Dice, ¿la pluralidad de colores de una receta es indicador de un buen balance nutricional? ¿Me escucharon la pregunta? Sí, Luz Estela. Nico nos va a contar. En mi caso y en mi opinión, yo considero que sí. Y por un lado, los distintos colores también están hablando de distintos minerales, distintas vitaminas, distintos componentes. Y si tenemos en cuenta, hay 3 macronutrientes que serían carbohidratos, grasas y proteínas, ¿sí? Y en esto vamos a encontrar esos 3 macronutrientes, son los macro, porque es la base de todos los alimentos, pero tenemos otro montón de micronutrientes, minerales, ¿sí? Cuando hablamos de oligoelementos, estamos hablando de esos nutrientes minerales que están en una forma súper mega chiquita en la naturaleza y las necesitamos en unas dosificaciones pequeñas, ¿sí? Pero los vamos a encontrar es teniendo mayor variedad de alimentos, ¿sí? Mientras más colores, usualmente estamos también reconociendo para mí la diversidad, no solamente que pueda existir en el mundo, sino que es la que estamos consumiendo y está dentro de nosotros, ¿sí?
Y por otro lado, no solamente es alimentar desde una parte científica, claro, hay más nutrientes, pero desde otro lado nutricional, si lo analizamos, ya los colores, solamente cuando tú ves terapias de color, que se pueden hacer para muchos pacientes, ya pueden cambiar el ánimo de nosotros, ¿sí? Estamos alimentándonos desde lo que vemos, lo que olemos, lo que degustamos, y claro, la parte física que las acabamos de mencionar. Que pasa lo mismo en las frutas, ¿sí? Mientras más variedad de frutas podamos consumir, pues ahí vamos a encontrar que las frutas van a tener más variedades de colores en esas capacidades nutricionales. Gracias. Gracias, Nicolás. Complemento un poco allí, gracias Nicolás, es muy exacta la información, los colores nos muestran los diferentes nutrientes que pueden tener un alimento, pero también nos muestran la variedad de posibilidades que podemos tener y sobre todo, por ejemplo, en un plato para un niño. ¿Ustedes se imaginan un plato para un niño todo de color amarillo o todo de color café o todo de color blanco? Pues eso nos llama la iniciativa del niño, entonces la parte organoléptica es muy importante en los alimentos, inclusive para uno. Cuando uno ve una preparación, por lo general las nutricionistas nos dedicamos, cuando hacemos minutas patrón, nos dedicamos a eso. No solamente a mirar que se cumplan los nutrientes y el análisis nutricional, sino que esos menús también sean agradables y combinen unas cosas con otras y que sean llamativos. Entonces es sumamente importante, pero claro que los colores muestran qué nutrientes pueden estar presentes en algunos alimentos, no quiere decir que en todos. Ojo, hay una relación que hemos hecho, por ejemplo, en la mora, la remolacha, creo que esos dos alimentos principalmente, y la fresa. Entonces nos han hecho creer que son fuentes de hierro, cuando realmente esos tres alimentos no son fuentes de hierro, porque por el color, ¿no es cierto? Entonces a veces tenemos algo dentro de la tradición que pensamos que es por tradición que nos han dicho eso, pero realmente estos alimentos son ricos en otro tipo de nutrientes, pero no en hierro. Kate, ¿usted tiene de pronto alguna pregunta? Sí, Aleja. De pronto preguntarles a ellos por qué es importante realizar un tránsito del arroz a la quinoa. ¿Por qué es importante? Qué pena, no te escuché la pregunta. ¿Por qué es importante realizar un tránsito del arroz a la quinoa? Bueno, yo ahí tengo varios conceptos. Lo primero, la quinoa es primero hay que apoyar lo que es el producto que sea más local. Por otro lado, tener un poquito de identidad territorial o ayudar a generar esa identidad territorial de comprender que es un alimento que sí es de América y es tradicional. Por otro lado, es un producto mucho menos industrializado, es un producto que al menos podemos decir, wow, tiene 18% proteína, no solamente va a generarse como un carbohidrato. Y lo otro, en lo personal, yo con el arroz le perdí cierta gracia. Primero, cuando uno empieza a ver la realidad que tenemos ecológica en los cultivos de arroz en el mundo, ¿sí? Saber de que había en la India hace años más de 10 variedades de semilla de arroz que se podían dar en cualquier sitio, no solamente en humedales, y hoy en día vamos a encontrar que siempre es la variedad que recordamos todos de las películas de los cultivos de arroz en las zonas como China o Japón, ¿sí? Eso produce unas emisiones de carbono que por un lado no son para nada bajas si entramos desde el tema ambiental. Por otro lado, en la industria, hoy en día no es como antes, que uno puede decir que el arroz se trillaba pues en la máquina, sino que hoy en día está siendo sometido a tanques, ¿cierto? Donde a través de procesos químicos, pues se le quita la cascarilla y queda ese arroz que es blanquito, y este arroz lo que han hecho es quemarle sus propiedades nutricionales. Al menos en la industria. Entonces estamos pasando a que es un producto que nos llena y nos alimenta, pero, digo que nos llena, pero que no nos alimenta. En este caso, como puede ser la quinoa, y saber que estamos apoyando además a muchos campesinos del área local. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Es importante tener en cuenta todos esos procesos que surten con el arroz en este momento en Colombia. Sabemos que en la zona de Neiva y toda la zona del Huila son altos productores de arroz, pero ¿a qué costo? Y se convierten en monocultivo, los cuales
también tienen químicos. Entonces, ojo con eso, que a veces no le ponemos atención, como es un alimento. Por eso les preguntaba ahora, ¿será que somos capaces de vivir sin arroz? ¿Será que somos capaces de comer un almuerzo sin arroz? Y esta es una evidencia de que sí es posible. Es importante ir haciendo tránsito a algunos alimentos que de pronto potencialmente no son tan nutritivos y que tienen procesos de blanqueamiento que no son favorables ni para los nutrientes que podrían estarnos suministrando. Con relación al arroz, yo sí haría una recomendación adicional. Si vas a consumir arroz, trata de que sea un arroz preferiblemente integral, pero igual, no sabemos de dónde viene ese arroz, ¿no es cierto? Casi todos sus arroces son monocultivos. Entonces no sabemos qué pesticidas, qué insecticidas le han agregado. Por eso es importante saber de dónde viene la quinoa también, y muchos de nosotros ya sabemos de qué cultivos vienen estas quinoas, de los cultivos principalmente del Cauca, donde están tratando de rescatar este cereal que tiene un alto valor proteico. Ya es una decisión personal si haces el tránsito o no, ¿no es cierto? O si empiezas a utilizarlo y vas a notar la mejoría en tu salud. Vas a notar inmediatamente cómo tu sistema inmunológico se mejora, cómo tu actividad física se puede mejorar, cómo tu concentración mejora, ¿no es cierto? Y es gracias a que tienes unos nutrientes mucho más efectivos en tu cuerpo. Tengo otra pregunta y otra como para la reflexión. Volviendo a los colores, ¿sí? Entonces, para darle a los colores, vende la industria muchos edulcorantes, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Y qué colorantes o qué proponen ustedes de colores naturales, de productos o frutos que sean los que le den esa diversidad, como dice Claudia, que no sean tan pálidos, pero que vengan de la misma naturaleza? Bueno, mientras Nico responde, yo voy a ir ahí dando algunas respuestas con relación a todos estos colorantes. Recordemos que los aditivos por lo general son utilizados por la industria de alimentos para llamar la atención principalmente de un público objeto de ellos, ¿sí? Entonces, principalmente, por ejemplo, miremos los alimentos para niños. Entonces, si tú miras los productos, porque no son realmente alimentos, si tú te vas a un supermercado y te vas a la zona de niños, lo primero es el empaque y lo segundo lo que va adentro. Y lo que va adentro casi siempre tiene unos colores muy llamativos. Cómprate, yo no recuerdo bien cómo se llaman, pero hay unos que son unos triangulitos, que eso tiene color, y tú te tocas la mano y te queda todo untado. Y el boliqueso y los chistris, y bueno, todos esos productos tienen un alto contenido de colorantes, pero también de glutamato monosódico, que es algo que Educar Consumidores trabaja perfectamente con Rubén. Pero tenemos alternativas, recordemos que tenemos muchos condimentos naturales con los cuales podemos darle color a nuestros alimentos. ¿Quieres dar color rojo? Remolacha. ¿Quieres dar color amarillo? Raya zanahoria, utiliza cúrcuma, utiliza chote, que da un tono rojizo. Entonces, ese tipo de productos nos ayudan a dar colores. ¿Quieres un color verde? Entonces utiliza, por ejemplo, se me olvidó, espinaca, ¿sí? La puedes utilizar y ella te suelta un color verde. Entonces los mismos alimentos nos dan colores. Yo puedo cambiar de un arroz blanco a un arroz verde simplemente echándole espinaca, o puedo cambiar a un arroz rojo echándole un poquito de achote. O sea, hay cosas que yo puedo utilizar para los alimentos y que me mejoran muchísimo el color. Pero también solamente utilizar los alimentos naturales, o sea, no necesito hacer tantas cosas a veces. Por ejemplo, miremos este plato que acaba de hacer Nico. Y cuando yo lo veo y digo, uy, qué fantástico, y no utilizó casi ningún aditivo, ¿sí? Ni ningún colorante, porque los mismos alimentos te dan esa posibilidad. Lo que pasa es que tenemos un mecanismo ya metido en nuestra cabeza que solamente debemos direccionarnos hacia ciertos alimentos que nos direcciona la televisión, el mercado, los medios de comunicación, pero que cuando empezamos a explorar toda esa variedad que tenemos, nos enriquecemos muchísimo. Entonces, estos programas que hace Pan Rebelde, que se hacen en el territorio también a través de los custodios de semillas, de los mercados agroecológicos, allí es donde vemos todas esas posibilidades. Bueno, vamos a saber si hay alguna otra pregunta, comentario con Luz Estela, con Kate, porque creo que también ya es tiempo de ir cerrando este en vivo de Pan Rebelde. Si quiero hacer solo, Catherine, ¿tienes otra pregunta? No, señora, pues ya son comentarios que han hecho en redes sociales, pero preguntas por el momento no. Bueno, entonces ahorita lo haces. Yo quiero pedirles disculpa a la audiencia,
porque hubo problemas técnicos con el YouTube. Pero mañana este programa, como queda grabado, se va a volver a llevar para que lo puedan ver y se puedan conectar mejor, ¿sí? Entonces, Catherine, ¿cuál reflexión se hace? Bueno, quería decir un poco algunos comentarios que también nos hicieron en redes sociales. Hay personas que nos mandan agradecimientos a Panrede y a Nicolás y a Lana. También nos han escrito diferentes personas a través de YouTube, enviando saludos a la Cualdea. Sandra nos envió un saludo desde Armenia y felicita a Nicolás Camino. Y ya para reflexionar, creo que es muy importante este espacio porque el poder incluir a los niños en ese tipo de procesos nos lleva a que ellos vayan, digamos, perdiendo como ese temor a las verduras, porque es extraño, yo tengo un sobrino y extrañamente él dice que no le gustan las verduras, pero digamos que tenemos que irles enseñando que a través de la variedad pueden encontrar placer en consumir diferentes tipos de alimentos. Sería solo eso. Yo quisiera, antes de que Nicolás, de que cerremos, que Nicolás nos contara un poquito, así fuera rapidito, sobre la alimentación en la Cualdea. Vale, nosotros somos una comunidad, compartimos unos espacios juntos, hay una cocina comunitaria, otras veces se come cada quien en su casa y pues digamos que alimentación es lo mismo, de poco a veces este estilo, se consumen las sopas, intentamos ir cada vez aumentando nuestra producción agrícola. Y pues si hoy hay bore, pues comemos bore, y si tenemos para usar aromáticas, usamos las aromáticas, o sea, el uso de lo que estamos produciendo. No tenemos una producción un 100% aún como esperaríamos, pero al menos vamos disfrutando cada vez más de ciertos productos en nuestra alimentación que son orgánicos y producidos por nosotros. Ya en la dieta, pues es variado, usualmente se lleva una dieta o lácteo vegetariana, y aún así algo bonito que ha tenido este espacio de cuarentena, creo yo, es de que creo que se fortaleció mucho la red entre vecinos, el comprar los mismos productos, siendo más consumidores, ¿no? Más en el área local, entre los mismos vecinos nos hemos llegado a hacer trueques de productos, de plátanos, de leche, y comprender que eso también mejora nuestra calidad en la alimentación, nuestra calidad de vida. Bueno, yo creo que para cerrar, solo agradecerles a Claudia por la disposición, por todos sus consejos, esos tips, a Kate por estar ahí pendiente de las redes sociales, igual que David, a Luz Estela de Educar Consumidores, antes por todo el apoyo técnico, y a Nico y a Lana, pues la super cocinera el día de hoy. Recordarles que el próximo envío es dentro de 8 días. Vamos a estar con Sandra Cuña y con Clara Inés. Ellas nos van a preparar unas empanadas de plátano verde, una torta de sidra con amapola y una bebida de piña con plantas aromáticas. Entonces esperamos también ponerles esta semana en nuestras redes sociales los ingredientes que vamos a emplear para que puedan cocinar con nosotros ese mismo día. Invitarlos también a que se puedan replicar esta receta en sus casas. La verdad es que a mí me corresponde el día de hoy hacer la degustación de estos platos, y a Lana, que es la que lo va a probar primero, porque en realidad se ve muy, muy rico y es muy agradable el aroma. Y solo agradecerles por conectarse en esta tarde con nosotros, con Pan Rebelde. Nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias. Y para terminar, recuerden que a partir de mañana se mejora lo de YouTube y pueden volver a ver el programa, toda esta transmisión en vivo que se hizo hoy. Muchas gracias. Y nos pueden encontrar también en las redes sociales como Pan Rebelde en Facebook, y si tienen alguna duda, quieren que los incluyamos en la base de datos, nos escriben al correo somospanrebelde@gmail.com. Feliz tarde. Vale, gracias. Ana, Chao. Chao. Ahora sí, pues.
¿Cómo está? ¿Está rico?